Ahora sí. ¿Se escucha bien, verdad? Hola a todos, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Bueno, para quienes no me conocen, me llamo Hans Schoer. Estoy casado con 3 hijos, con una maravillosa esposa. Estoy muy contento hoy día de estar aquí. Nosotros hace poquito que volvimos, después de 7 años, a esta iglesia, la iglesia que nos vio crecer, donde nos bautizamos, donde nos casamos, donde siempre han asistido mi familia. Y es un gusto ver a caras conocidas después de tanto tiempo y tantos hermanos nuevos, ¿no es cierto?, que aún no conozco y que espero pronto conocerles. Amén. Y hoy día tengo el privilegio de dar la palabra, de traer este mensaje para ustedes. Pero antes de eso quiero saludar a las madres, quiero saludar a cada una de ustedes, porque yo soy una prueba de vida, digamos, de que sin su madre al lado, la constante guía, de verdad que no estaría aquí. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de mi madre, de mi abuelita, que estuvieron siempre conmigo, y así quizás ustedes con cada uno de sus hijos. De verdad que yo me saco el sombrero y le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, al Señor, por traerla, ¿no es cierto?, a este mundo, porque sin ustedes no seríamos nada. ¿Ah? Amén. Así que quiero darles primero un aplauso a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y bueno, nosotros ya hace un tiempo venimos haciendo un estudio que no es algo, digamos, antojadizo, sino que viene algo que viene premeditado ya de mucho tiempo, que ha estado desarrollando el pastor, que inició, ¿no es cierto?, con Casa de Iglesia, que inició como un estudio, un grupo, ¿no es cierto?, que se armó para poder ver lo que es el libro de los Hechos, ¿verdad? No sé si se recuerdan el título. ¿Ah? ¿Cómo era el título? ¿Alguien se acuerda, no? La iglesia que queremos ser. Amén. Y hemos tenido, ¿no es cierto?, ya van 5 mensajes que han dado nuestros hermanos. Ha sido un trabajo arduo, de mucha bendición primero para nuestras vidas, y que hemos querido prepararles lo mejor que se pueda para que el Señor hable a cada uno de nosotros, ¿amén?, y a cada uno de ustedes. Y antes de entrar de lleno en el mensaje, que el que vamos a ver hoy está ubicado en el libro de los Hechos, capítulo 4, del 23 al 31, se lo quieren ubicar mientras tanto. ¿Amén? Hechos 4, del 23 al 31. Antes de entrar, ¿no es cierto?, entonces en el mensaje, sí me gustaría hacer una reflexión. Nosotros, ¿no es cierto?, el fin de este serie, digamos, de mensaje que se está dando del libro de los Hechos, tiene un foco, y el foco tiene mucho que ver con una pregunta que nos hizo el pastor hace un par de semanas. No sé si ustedes se recuerdan que nos preguntó: ¿es la iglesia el propósito de Dios o es la iglesia el medio para que se llegara al propósito de Dios? Entonces nosotros, una vez que entendamos eso, es realmente cuando o sepamos cuál es la respuesta, que esa respuesta tenemos que buscarla en nuestra intimidad con Dios todos los días, es cuando realmente vamos a ver qué cambios, qué ajustes, qué cosas son las que me está entregando este mensaje. El mensaje que me dio el pastor, el mensaje que me dio mi hermano Iván, el que me dio, ¿no es cierto?, mi hermano Boris, y todos los que vienen posteriormente, qué es lo que me deja a mí cada uno de los mensajes que hoy día me están entregando, ¿verdad? A veces puede ser una palabra, puede ser unánimes, puede ser comunidad, puede ser Espíritu Santo, pero ese es lo que yo tengo que buscar, anotar y después llevarme a la casa para consultarle al Señor. ¿Amén? Y hoy día, primero vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento. No sé si se acuerdan. ¿Amén? Primero, ¿no es cierto?, vimos el tema 1, que era Hechos 1, del 1 al 14, donde revisamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, cuando decíamos que el Espíritu Santo fue una promesa del Padre, ¿verdad?, una promesa de Dios, y también le dio instrucciones específicas, le dio indicaciones específicas a sus discípulos para que así puedan recibirlo, ¿amén?, porque esto se recibió en obediencia, ¿amén? Y también nos decía, dentro de otras cosas, que el Espíritu Santo, ¿qué era? Era un poder, ¿y un poder para qué? Para ser testigos. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, uno de los primeros conceptos claves que vimos en ese mensaje.
Era un poder para ser testigos, para llegar hasta lo último de la tierra. Amén. En el tema 2 vimos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y la explicación que hace Pedro posteriormente de lo sucedido, ¿no es cierto? Todos los que estaban ahí presentes en ese momento fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron, ¿no es cierto?, a hablar en lenguas, en otros idiomas, y muchos fueron convertidos, ¿verdad? Gloria a Dios. Después, ¿no es cierto?, pasamos por la vida continua de la iglesia, en Hechos 2, 41 al 47, cuando lo dio mi hermano Iván, y que ahí nos dio hartos tips de cómo, ¿no es cierto?, la iglesia fue en el origen. Ese espíritu de comunidad, que todos daban todo lo que tenían, que se juntaban, ¿no es cierto?, después de sus trabajos, todo el día estaban en torno, ¿no es cierto?, a esta comunidad que ellos tenían. Estaban todos unidos, ¿verdad? Y ahí compartían el pan, tenían comunión, daban oración, entre muchas otras que nos mencionó, ¿verdad? Después, ¿no es cierto?, vimos Hechos 3, del 1 al 26, que fue el primer milagro que se realizó en el nombre de Jesucristo en el libro de los Hechos. ¿No es cierto? Cuando viene Pedro y en el nombre de Jesús sana milagrosamente un hombre lisiado y que posteriormente da el discurso en el pórtico de Salomón. Y eso fue lo que empezó a generar este recelo por parte de los judíos de ese entonces, porque justo cuando estaba dando este mensaje, donde proclamaba que Jesús era la única fuente de vida, era la única fuente para perdón de pecados, y que además, ¿no es cierto?, ellos lo mataron, pero Dios lo revivió. Eso le molestó mucho a un grupo de judíos que estaban, ¿no es cierto?, dentro de los gobernantes, que eran los saduceos, que ellos estaban en contra de todo lo que tuviera que ver con la resurrección, lo negaban. Entonces, posterior a eso, vimos el tema 5, que fue el que vimos ya hace 3 semanas, y que ahí es cuando a ellos se los llevan arrestados, a Pedro y a Juan, ¿ya? Los toman arrestados, y esto lo toma no cualquier persona, sino que lo toma el alto concilio, que era, ¿no es cierto?, en ese entonces el Sanedrín. ¿Amén? Y justo todo esto que acabamos de ver es el preámbulo del mensaje que vamos a ver hoy día, que está ubicado, como les decía, en Hechos 4, del 23 al 31, y fue un momento, ¿no es cierto?, de mucha dificultad para ellos, un momento quizás cuando los principales líderes de quienes estaban reunidos los habían llevado, donde no tenían noción de qué es lo que les estaba pasando, ¿verdad? Entonces, pasa justo después de que los liberan. ¿Amén? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué hace la iglesia cuando enfrenta oposición? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Amén? Voy a poner el cronómetro, si no después me van a retar, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros frente a la oposición cuando tenemos problemas? ¿A quién recurrimos? ¿Cuál es nuestra primera fuente de ayuda? Cuando mi hijo se enferma, ¿qué es lo primero que hago yo? Cuando tengo un problema en el trabajo, cuando tengo un choque, cuando tengo cualquier cosa que me pase en mi día a día, ¿qué es lo primero que hago yo? ¿Qué es lo que debiera hacer la iglesia? Veamos qué es lo que hizo la iglesia primitiva en este entonces. ¿Amén? Y primero vamos entonces a leer el libro de los Hechos, y les pido que lean conmigo. ¿Amén? ¿Todos lo tienen ya? Ahí le pido a los que conversé que me hagan señas si voy muy rápido, ¿no? Ya, dice así, para que lean conmigo. Amén. Los creyentes piden confianza y valor, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén, ¿no? ¿Qué les parece el mensaje? Bueno, aquí, como les decía, esto tuvo lugar justo después de que fueron liberados Pedro y Juan. Y a mí, ¿no es cierto?, hay cosas que a veces uno se pasa, vamos pasaje por pasaje. Lo primero que me llama mucho la atención en el versículo 23, la primera reacción de Pedro no fue ir a esconderse, no fue a aislarse, no fue de repente, oye, ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Mejor ante esto separemos un ratito, juntemos una semanita más. Sino que la primera reacción que tuvieron fue ir a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos? La iglesia. La primera reacción que tuvieron ante esta amenaza de los gobernantes no fue, ¿no es cierto?, la desunión, sino que fue unirse. Más que nunca fueron y les explicaron e hicieron parte a los suyos, a su iglesia, de qué es lo que estaba pasando. Esta fue la primera amenaza, el primer problema externo que vivió la iglesia. Y no era un problema que venía de cualquier parte, era un problema que venía de la más alta alcurnia, el Sanedrín, que era en ese momento el Tribunal Supremo Judío. No estaba, ¿no es cierto?, en una guerra, en una pelea con Samaria o con un grupito pequeño, sino que era la mayor autoridad. Entonces, imagínense hoy día, nosotros tuviéramos que enfrentarnos, no sé, dos hermanos de acá nos llaman y los llama la máxima autoridad, que no es mucho, no sé, la máxima autoridad de Chile, pero nos llamara, imagínense, y nos dijeran mañana, oye, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Di todo, pero no en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, lo que ellos hicieron primero fue, y aquí vamos viendo conceptos que se repiten, conceptos que vimos en el primer mensaje, que vimos en el segundo mensaje, en el tercer mensaje, que era la unión, la comunidad. Cualquier cosa que me pasa, voy, se lo cuento a mi hermano, lo hago parte. Me está pasando esto, hermano. Unánimes. A mí, de verdad que cuando estábamos haciendo este estudio, el significado unánime, a mí de verdad que aparece mucho, ¿no es cierto?, en la Biblia, y es un concepto tremendo. Dos o más personas que tienen el mismo sentir, la misma voluntad, el mismo pensamiento. Podríamos decir que hoy día nosotros estamos unánimes, hermanos, ¿no? Tenemos que luchar por eso, ¿verdad? Y estas cosas, estos conceptos que tenemos que hacer parte de nuestras vidas, que son lo que estamos tratando de rescatar de estos mensajes que dio, digamos, Dios a estos discípulos, que los dio a través de su Espíritu Santo, es qué es lo que puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar mi vida con estos conceptos? A mí hace poquito, en la semana pasada, y mis hermanos se van a acordar clarito, en el, digamos, curso de los primeros principios, nos hizo una pregunta el pastor, que estuvimos ahí como 10 minutos discutiendo, ¿no? Y nos dijo, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros, como humanos, como personas, como carne? ¿Qué es lo único que depende de nosotros? Porque sabemos que Dios transforma vidas. Sabemos que Dios es el que hace el cambio verdadero, el que perdura. Ese es Dios. ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Lo único que nosotros podemos hacer, hermanos, es renovar nuestra mente, luchar, tener la intención, dar ese paso al Señor. ¿Y cómo yo renuevo mi mente? Escudriño la Escritura. Me cuestiono, digo, Señor, ¿realmente estoy enseñándole bien a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo? ¿Le estoy enseñando realmente lo que es estar en comunidad?
O solamente le digo, ¿sabes qué, hijo? Tenemos que ir el domingo y punto, y se terminó. Comunidad es más que una camaradería, es más que ir a juntarse una sola vez. No es solamente, oye, hermano Iván, ¿sabe qué? Voy a ir el otro mes a llorar con los abuelitos, pero una vez nomás, y le hice un favor. No. Tenemos que aprender a convivir, y esto es algo continuo, es algo que se hace todos los días. En la Biblia dice, mucho peligro hay el que se conforma. No me puedo conformar porque nunca voy a ser perfecto, pero sí luchamos por llegar a la perfección. Cada vez tenemos que luchar y renovar nuestra mente día a día para ser más como el Señor Jesús. ¿Amén? Entonces, conceptos claves, hermano: comunidad, unánimes. Y estos digamos, frente a la Pedro y Juan, frente a la amenaza, lo primero que hicieron fue ir a unirse a los suyos. ¿Amén? ¿Y a qué fueron? Porque no se fueron a unir, no fueron solamente a ponerse a llorar, no fueron a pelar que Sardín estaba gordo, que el otro era chico, no, sino que fueron y se unieron en oración. Amén. Como lo dice ahí, y habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. O sea, ellos primero se unen más que nunca, hacen parte, ¿no es cierto?, a los suyos de este, digamos, problema, el primer gran problema que tuvieron externo como congregación, y se pusieron a orar juntos, ¿ya? Y aquí, a continuación, ¿no es cierto?, en los pasajes siguientes nos va dando características súper relevantes y súper importantes de cómo es la oración que ellos hicieron, y que son cosas que tenemos que ir captando y adaptando a nuestro día a día. Pero lo primero que tenemos que tener claro, lo primero que tiene que ser casi una reacción, es que cada vez que a mí me pasa algo, cada vez que yo tengo necesidad, cada vez que yo tengo tristeza, cada vez que tengo ansiedad, cuando me estoy enfrentando a un problema de enfermedad, primero tengo que recurrir a Dios. Tengo que recurrir a Dios. Tiene que ser mi primera fuente de ayuda. Lo vimos, ¿no es cierto?, hartos historias en los libros de reyes, donde inclusive muchas veces estos grandes reyes acudieron a Dios y en algún momento de relajo en sus vidas dijeron, ¿sabes qué? Voy a hacer mejor un censo para ver cuál es mi poder, o mejor, ¿no es cierto?, voy a pedirle ayuda al de al lado, que puede que sea válido, hermanos, pero no puede estar mi confianza en el de al lado. Mi confianza tiene que ser que Dios va a usar a mi hermano, que Dios va a usar al médico, que Dios va a usar cualquier medio, porque yo sé que todos los que en Él creen, todo les será para bien. Amén. Esa es nuestra fe. Amén. Entonces, como les decía, aquí vamos viendo características súper importantes, súper relevantes de la oración que hicieron ellos juntos. Primero, en el versículo 24, vemos, ¿no es cierto?, que es muy relevante en mi oración reconocer que al Dios que yo oro, que al Dios que yo sirvo, que al Dios que yo amo, en quien tengo mi esperanza, es un Dios soberano, un Dios que todo lo puede, que nada le queda chico, que nunca ha tenido derrota. Amén. Entonces, tengo que pensar que Dios es un Dios soberano. Yo no tengo que tener muchos dioses, que a este le voy a orar por la lluvia, y a este le voy a... No, yo tengo un Dios, y ese Dios todo lo puede. Amén. Esa es mi confianza. Amén. Después, ¿no es cierto?, en el versículo 25 al 27 nos dice también que hay que orar con perspectiva bíblica. Perspectiva bíblica, ¿qué será eso? Acá, como ejemplo, citan el Salmo 2, el 1 y 2. ¿No es cierto? En el versículo 25 al 27 citan el Salmo 2, del 1 al 2. Y para eso, hermanos, yo tengo que proclamar la palabra. Tengo que proclamar la palabra en mi oración. Tengo que tener preparado, tengo que leer, tengo que escudriñar los grandes milagros, las grandes muestras de denuedo que les dio el Señor a Pedro en sus discursos en el pórtico en Pentecostés. Empezaban con una palabra. Tengo que tener perspectiva bíblica, tengo que tener mensajes, tengo que tener, ¿no es cierto?, palabra. Porque yo le voy a decir al Señor, Señor, tú me prometiste. ¿Qué te prometí, hijo? Eso, Señor, porque tú me prometiste. ¿Ah? Tengo que guardar las promesas del Señor y atesorarlas en mi corazón.
¿Cómo le voy a pedir al Señor que me dé sus promesas si no me las sé? ¿Ah? Entonces tenemos, hermanos, que leer, tenemos que escudriñar. Nos habían dicho los hermanos mensajes de atrás que todos los discípulos no eran gente letrada. Si bien había una cultura en la cual desde el origen, desde chiquititos le enseñaban la palabra, no eran grandes estudiosos, no eran grandes teólogos. Y en Lucas 12 te dice que tú tienes que leer, que tienes que escudriñar y no te preocupes, porque en el momento que necesites la palabra, el Señor te la va a dar. Y el Señor y su Espíritu Santo van a guiar para que esa palabra florezca y tú puedas dar ese mensaje de aliento que Él lo necesita. ¿Amén? Entonces, orar con perspectiva bíblica, hermanos. Y ahí, ¿no es cierto?, vemos cómo estos hombres, esta iglesia, dentro de su oración, citan el Salmo 2. ¿Amén? Para posteriormente, en los versículos 27 y 28, nos dan algo que debiese darnos la mayor de las tranquilidades y que yo diría que es una de las cosas que más cuesta. Que Dios está en control de todos nuestros problemas. ¿Qué es lo que voy a decir? Nos vimos convencidos. Dios está en control de los problemas. Amén. Dios está en control de nuestra alegría, de nuestra paz, de nuestra ansiedad. Él es nuestra esperanza. Sin Dios no somos nada. Amén. Entonces, ahí citan este salmo, el Salmo 2, y también en el versículo 27 y 28 para decir todo lo que vivió Jesucristo, la cruz del Calvario, su sacrificio, la resurrección. Todo estuvo en control de Dios, todo, y cada una de las cosas estuvo en el control de Dios, y lo voy a repetir porque sale aquí en el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado antes que sucediera. O sea que esto no fue algo que, una victoria que ganó Poncio Pilato, ni los judíos de la época, no fue algo de ellos. Esto fue algo que el Señor quiso que pasara así. Y es algo que nos cuesta entender, algo que nos cuesta aceptar, hermano, porque hay muchas situaciones que vivimos en nuestro día a día y que no estamos de acuerdo. Decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué tengo que vivir esto en mi trabajo? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? Hay veces que estamos en nuestro mejor momento en la fe, cuando estamos participando, cuando estamos con una euforia, llenos del Espíritu, sirviendo, y pasa algo que me tira abajo. Y hay veces que de verdad no lo entendemos. No lo entendemos. Y está bien, es normal que no lo entienda, es normal que no esté de acuerdo, pero sí tengo que tener fe y tengo que tener conocimiento y certeza que Dios está en control de ese problema. Y si Dios puso eso para mí, tal vez es porque quiere que algo cambie. Tal vez necesita enseñarme algo. Yo siempre que veo este pasaje y hablamos de que Dios está en control del plan de Dios, es casi inevitable. A mí siempre se me viene a la mente Pablo. Cuando le dice al Señor, Señor, quita de mí a este aguijón, quita de mí a este aguijón. Pablo, que tantas cosas, tan pocas cosas pedía, algo que mencionaron así mucho, muy fuerte, Señor, quita de mí este aguijón, esta molestia, esto que me agobia. Y el Señor le respondía, bástate de mi gracia. 3 veces se lo pidió. Entonces, hermanos, yo soy un convencido por testimonio propio que cuando me convertí, porque yo siempre he sido convencido, toda mi vida yo he creído en Dios, gracias a Dios, mis padres siempre han sido cristianos, pero cuando yo me convertí fue por algo que viví en carne propia. No es algo que haya desaparecido, sigue ahí. Y así he vivido muchas cosas en mi corta vida. Y te puedo decir, hermano, que ese aguijón a veces es lo que te mantiene cerca de Dios. Porque nosotros tendemos a irnos, somos muy yoístas, somos muy egoístas, esa es nuestra carne. Y lo experimentaron los apóstoles. Entonces, Dios está en control. Amén. Y este aguijón, esta cosa que está pasando a veces que no nos gusta,
Tal vez es porque Dios te necesita cerca de Él. No quiere que te pierdas, no quiere que pierdas tu camino. Para otra palabra será eso, pero ama a tu aguijón. Aprende a vivir con Él. Si nosotros pensamos que Dios está en control de nuestro problema, si nosotros lo creemos, tenemos certeza de que Dios está en control de nuestro problema, vamos a ver cómo, a pesar de que estamos viviendo tormentas, estamos viviendo lo que vivamos, no va a ser tan terrible. Tal vez vamos a tener una paz. Y tenemos que constantemente preguntarnos, como también les dije más arriba, oye, renovemos nuestra mente. Señor, ¿qué quieres tú que cambie yo? Yo voy a tratar de dar el primer paso, Señor. Ya estuvo el cambio en mi vida. Tenemos nosotros, hermanos, que creer que Dios no está en nuestro problema. ¿Amén? Y en el versículo 29 y 30, en el 29, ¿sí? Primero, ellos no piden que su problema sea quitado, ¿verdad? ¿Qué es lo que pidieron? De nuevo. Pidieron de nuevo, pidieron valentía, pidieron fortaleza, pidieron confianza. ¿Para qué? Para servir al Señor, para poder llevar la palabra de Dios. Le pidieron confianza. Ante una amenaza, no pidieron, Señor, saca de mí, sácamelos, por favor. No, pidieron confianza en el Señor. ¿Para qué? Para servirles. Porque ellos ya tenían internalizado dentro de sí, busca el reino de Dios y todo lo demás será añadido, ¿no? Amén. Suena súper lindo decirlo, hermano. Es como lindo contarlo, es linda la historia, pero es difícil cuando uno está viviendo procesos, es difícil. Es normal que tú te sientas angustiado, es normal que tengas miedo, es normal que te enojes, pero tú no puedes dejar que esos sentimientos dominen tu vida. No puedes dejar. Hemos visto algunos mensajes donde dicen que el triunfo del maligno es cuando llega a ti la desesperanza. Nosotros tenemos a Dios, siempre vamos a tener esperanza, siempre vamos a ver una luz. Y aquí lo que nos están diciendo estos hermanos es, oye, primero, en la oración, reconoce que Dios es soberano. Reconoce y ve y ora con perspectiva bíblica. Dios está en control de tu problema. Y además, ¿no es cierto? No me pidas, o sea, está bien, pídelo, pero entiende que Dios ya sabe. Si tú ya sabes que Dios está en control de ese problema que tú crees que el Señor no sabe lo que te está pasando. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de estos apóstoles de esta iglesia que frente a la primera amenaza cultural de la alta alcurnia, del alto poder en contra de ellos respondieron a unirse, respondieron a buscar una alianza, respondieron en oración y con estas características súper relevantes. ¿Amén? Entonces, posterior a esto, cuando ellos ya oran, dice, ¿no es cierto?, en el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí, hermanos, hay algo súper relevante que destacar en este pasaje, era que todos los que estaban congregados, o sea, nuevamente me dice, yo tengo que congregarme, tengo que unirme a esta comunidad en la cual pertenezco, a la cual decidí formar parte. Gloria a Dios por los hermanos que se bautizaron. Lo dijimos el otro día, la otra semana, que esto es una vista al mundo, un aviso al mundo de que yo voy a servir al Señor. En algunas culturas significa cortar el cordón umbilical, quizás que quede marginado de la familia completa. Y gloria a Dios por ellos. Tengo que congregarme, tengo que ser parte de esta comunidad y tengo que servir de corazón al Señor. No me tengo que estar preocupando a ver cuántos tienen los brazos levantados. No, esto tiene que ser genuino del corazón. Si yo siento que el Espíritu me está diciendo que levante mis manos, las levanto.
Si yo siento que tengo que cantar más fuerte, canto más fuerte, aunque el de al lado se tape las orejas, da lo mismo. Tengo que servir a mi Señor. Amén. Entonces aquí dice, ¿no es cierto?, que esta es la segunda vez que se derrama el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, ¿ya? Y vemos algunas diferencias y semejanzas en ambos casos, ¿no? La primera vez que se menciona fue en Pentecostés y la segunda es ahora luego del Sanedrín. Primero vemos que en Pentecostés hubo un viento recio que entró cuando se derramó el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Un viento recio que fue el que entró en el lugar donde estaban reunidos, mientras que en el Sanedrín hubo un temblor en el lugar donde estaban todos reunidos. En uno se manifestó como viento, en el otro como un temblor. También, ¿no es cierto?, hubo manifestación externa, lenguas de fuego, en Pentecostés, mientras que en el Sanedrín hubo una manifestación interna, que fue el valor, el denuedo, la parresía que nos dijo nuestro hermano Fernando. También, ¿no es cierto?, tuvieron habilidades para hablar otros idiomas en Pentecostés, mientras que luego en el Sanedrín tuvieron valor para hablar de la palabra. Y así como hubieron diferencias, también tuvimos semejanzas, que el Espíritu Santo vino en respuesta a la oración y a una serie de requisitos también que hubieron, que vamos a ver ahora, y también que el Espíritu Santo llena a todos los presentes, todos los que se encontraban reunidos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente que todos proclamaron maravillas de Dios. Algo que me llamó mucho la atención de estos, digamos, pasajes, cuando uno mira Pentecostés, cuando uno mira luego del Sanedrín, es que si se fijan, en ningún momento los hermanos, la iglesia, quienes estaban llevando esta oración, en ningún momento dijeron: Señor, por favor, que tu Espíritu Santo sea derramado en este lugar. A mí me llamó la atención porque es algo que uno pide, algo que uno anhela. Yo me encanta ese sentimiento cuando tienes en el pecho, cuando tienes cosas es como cuando uno está recién enamorado, ¿no? Algo maravilloso que uno siente, que te dan ganas de llorar, de caerte, de gritar, de saltar. Amén. Cada uno de ustedes tiene que tener ese encuentro con el Señor. Y si un día no lo siente, pídale: Señor, ¿por qué no te siento? Vimos a David, ¿no? Cuando David cometió su pecado, cómo estaba desesperado porque no sentía la presencia de Dios. Un desesperamiento. Eso es lo que tenemos que nosotros ayudar, hermanos. No podemos estar tranquilos viniendo a la iglesia, sirviendo en la iglesia, si no siento la presencia de Dios. Yo les diría que una de las cosas más relevantes que hemos aprendido hasta el momento no es las características que tuvieron los hermanos. Si bien son súper relevantes, esta iglesia primitiva fue movida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que permitió la expansión de la iglesia, es lo que permite la expansión del Evangelio, es lo que permite que un mensaje que hagas tú tenga un impacto en la vida de otra persona. Es Dios el que transforma. Nosotros somos el medio. Amén. Entonces, hermanos, tendrá que ver, si es que no lo pidieron, tendrá que ver con algo que ellos hacían, tendrá que ver con una serie de requisitos que tenemos que tener para que sea derramado el Espíritu Santo sobre nosotros. Puede ser la obediencia, la oración, escudriñar la Escritura, partir el pan, estar unánimes, estar en comunidad, todas las anteriores. Es algo que tenemos que buscar juntos, ¿no? Todos en comunidad. Pero ¿qué es lo importante de todo esto, mis hermanos? Que no nos podemos conformar. Yo no puedo quedarme como estoy hoy. Siempre tengo que tratar de luchar, tratar de avanzar. Si lo hice 2 veces, la próxima semana, Señor, lo hago 1, después 3, después ni una, y lucho contra mi carne. Todos los días renuevo mi mente. Todos los días. Y así como esta iglesia vivió este momento de mucha dificultad, la primera gran amenaza, el primer problema externo que vivieron como iglesia,
¿Cuánto más nosotros hoy día? ¿Qué amenazas externas creen ustedes que vamos a estar viviendo hoy nosotros? En lo personal, yo he trabajado, digamos, en algunas partes donde el estandarte y lo que los representa es la igualdad de género y también, ¿no es cierto?, nos vamos para acá con muchas actividades y casi el proclamar tus creencias, el proclamar a Jesús, el proclamar a Dios, es casi que de discriminación. ¿Será eso una amenaza? Nuestros hijos no nos damos ni cuenta cómo nos bombardean todos los días con cosas del mundo, en los juegos que hoy día están. Mi mamá me mira nomás porque se acuerda de los juegos cuando yo estuve ahí no me lo contar. Pero de verdad los juegos que a veces uno los ve así, son monitos despixelados, feos, da lo mismo. No sabemos qué va a ser. De tantos libros que existen para leer en el mundo, yo veo los libros que le hacen leer según el programa de educación y me dan ganas de pegarme en la cabeza. ¿Estaremos bajo amenaza? ¿Y qué estamos haciendo como iglesia hoy día contra esas amenazas? Entonces, hermanos, hoy día estamos bajo amenaza todos nosotros. Y está escrito que cada día esto debiera ser peor. No se vienen tiempos mejores, se vienen tiempos malos. Pero sí tenemos la firme certeza de que estamos a la espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mientras eso pasa, ahora, yo no puedo decir, no, si Jesucristo viene en 50 años más, me queda con, no. Puede pasar mañana, hoy día. Estuvimos orando en la mañana por una persona que se fue de viaje, estaba esperando a su familia y falleció de un ataque al corazón en China. Entonces, hermano, esto puede pasar en cualquier momento y tengo que estar todos los días renovándome, todos los días preparado y pidiéndole a Jesucristo, porque solamente en Él hay perdón de pecados, que me limpie, que me reinvente, que me dé, ¿no es cierto?, y me deje aplicar todas estas cosas que hoy día estoy aprendiendo, que me está entregando a través de los distintos mensajes y vivencias que tengo en mi día a día. Amén. Entonces el Señor quiere que no huyamos de la posición, quiere que enfrentemos esa posición en oración. El Señor quiere que estemos juntos, que busquemos de su presencia antes que cualquier solución humana. Y que creamos y tengamos convicción y certeza de que Él está en control. ¿Amén? Entonces, hermanos, quiero invitarlos a que oremos juntos, si se pueden poner de pie. ¿Amén? Para que sea el Señor llenándonos de su espíritu, llenándonos de su valentía, que renueve constantemente todos los días nuestro amor. Amén. Cierra su ojito. Gracias, Padre Celestial, te doy por cada uno de mis hermanos, por esta congregación, por esta comunidad, Señor, porque tú nos has reunido bajo tu nombre, Padre. Gracias, Señor, por cada una de las vidas de ellos, Señor, por cada uno de los líderes, por cada una de las familias, Señor, porque han apartado este día para ti, Padre. Y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que todos estos mensajes, que todas estas características que tú les diste a estos hombres, Señor, a través de tu Espíritu Santo, sean derramadas sobre cada una de nuestras vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo nos llene, que llene esta congregación, que nos guíe, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos dar amor, necesitamos dar, Señor, y ser testigos hasta los últimos confines de la tierra, Padre Celestial. Te ruego, Señor, una bendición y una unción especial por cada uno de mis hermanos y te pido que ante la amenaza, Padre, reine la unión, que ante la amenaza, Padre Celestial, estemos más unidos que nunca, Señor, en oración, juntos como un cuerpo, bendito Dios. Y te pido todo esto en el poderoso nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gracias, mi hermano. Que Dios los bendiga.
Amén, le damos gracias a nuestro hermano, pero sobre todo le damos gracias al Señor por haber usado a nuestro hermano para entregar el mensaje. Y como dice, no olvidemos nunca, unánimes en la fe y renovando nuestra mente día a día. Y eso no ocurre aquí, sino que aquí y en nuestras casas y en nuestros trabajos y en nuestros colegios, en todo el día, porque nosotros somos cristianos las 24 horas, somos 24/7. Así es que renovando nuestra mente en todo momento. Bueno, llegó una hermana que nos faltaba que firmara el libro de membresía, así que le vamos a pedir que pase adelante. Hermana Marcelina. La foto, ¿quién me puede sacar la foto? Ahí viene volando.